Si usted siente que el intestino está lento, pesado, como si nada funcionara bien, y pasa días con la sensación de hinchazón, gases, malestar o evacuaciones incompletas, preste mucha atención a lo que voy a explicar ahora. Esto es especialmente importante si ya pasó de los 50 o 60 años y siente que su cuerpo ya no responde como antes. Mucha gente cree que esto es normal de la edad, pero no, Luis. Lo que está ocurriendo es un proceso silencioso que si no se corrige, tiende a empeorar con el tiempo. El intestino lento no solo afecta la digestión en roba energía, empeora el sueño, confunde la mente y acelera el envejecimiento interno. Y lo más preocupante es que la mayoría de las personas está alimentando este problema todos los días sin darse cuenta, siguiendo consejos que parecen correctos, pero que en realidad paralizan aún más el sistema digestivo. Lo que voy a mostrar no es una moda ni un truco milagroso. Es entender un mecanismo simple del cuerpo que casi nunca se explica de forma clara. Aunque los datos estén disponibles desde hace años en estudios públicos y observaciones clínicas, antes de continuar, necesito que usted entienda algo muy importante. Esto no es culpa suya. Usted no está fallando, no es descuidado ni débil. El problema es que le enseñaron a mirar solo el síntoma, nunca la causa real. Le dijeron que tome más laxantes, más fibras al azar, más café o más medicamentos, cuando en realidad eso solo empuja el intestino a un esfuerzo artificial. Con el tiempo, ese esfuerzo cobra un precio en el intestino, se vuelve dependiente, perezoso y menos sensible a los estímulos naturales. Los estudios observacionales muestran que en adultos mayores el intestino lento está mucho más relacionado con el orden de lo que se consume y con ciertos hábitos invisibles del día a día que con la cantidad de comida en sí. Aquí viene la parte que casi nadie explica. No es solo lo que usted come, sino cómo y cuando eso entra en contacto con el sistema digestivo en las próximas partes. Voy a mostrar por qué una combinación simple, que parece extraña a primera vista, puede reactivar ese movimiento interno de forma natural, ayudando al cuerpo a despertar la digestión sin violencia ni dependencia. Y más adelante hay un detalle clave que, si se hace de forma incorrecta, no funciona. Es ahí donde la mayoría se equivoca. La explicación tradicional dice que el intestino se vuelve lento solo porque el cuerpo envejece. Pero cuando analizamos estudios comparativos entre poblaciones, esa explicación no se sostiene completamente. Hay grupos de personas mayores de 70 y hasta 80 años que mantienen evacuaciones regulares, abdomen desinflamado y una sensación de ligereza diaria. ¿Qué tienen en común? No es genética rara, ni dietas extremas, es la ausencia de ciertos errores modernos y la presencia de un ritual digestivo muy específico. Lo que los investigadores observaron es que el intestino no se paraliza de repente, él entra en un estado de lentitud progresiva por sobrecarga tóxica, inflamación interna, leve constante y señales nerviosas fracasadas entre el cerebro y el sistema digestivo. Cuando esa comunicación se vuelve confusa, el intestino simplemente no recibe el comando correcto para moverse. Y aquí está el punto crítico a muchos hábitos considerados saludables. En realidad, interrumpen ese comando natural, especialmente en personas mayores. Comer de inmediato al despertar, mezclar alimentos de digestión muy distinta o beber líquidos fríos en momentos clave son ejemplos claros. Parece pequeño, pero el impacto acumulado es enorme. Ahora viene la parte que sorprende a la mayoría de las personas. Investigadores de instituciones europeas de nutrición funcional observaron que una mezcla muy simple, consumida en un momento específico del día, era capaz de estimular el reflejo intestinal de forma natural, sin forzar, semi-irritar. No es un laxante, no es un medicamento, es una combinación que trabaja junto al cuerpo, no contra él. Esta mezcla actúa en 3 frentes:
ao mesmo tempo. Hidrata la masa intestinal de forma correcta. Segundo, activa receptores nerviosos del colon que estaban adormecidos. Y tercero, ayuda a que residuos antiguos, compactados por años, comiencen a desprenderse. Por eso mucha gente describe la sensación como si el cuerpo estuviera limpiándose por dentro. Y atención, no se trata de expulsar kilos de la noche a la mañana como prometen algunos absurdos de internet. Se trata de liberar carga acumulada, inflamación y residuos que impiden el movimiento normal. Cuando esto ocurre, la evacuación puede mejorar en cuestión de horas, especialmente en personas con intestino muy lento. Pero hay una forma correcta de hacer esto y una forma que no sirve para nada. Y eso es lo que voy a explicar a continuación. La mezcla de la que hablo parece simple, incluso extraña para quien nunca la ha probado, pero el efecto no está en los ingredientes aislados, sino en la forma en que actúan juntos. La base es agua tibia, no caliente y no fría. El agua tibia prepara el intestino, suaviza residuos endurecidos y despierta el reflejo natural de movimiento. A eso se le agrega una pequeña cantidad de fibra natural, correctamente hidratada, como la linaza molida dejada reposar, y un elemento suave que ayude a la lubricación interna, como la pulpa de una fruta específica con cáscara. Esta combinación no empuja el intestino, le devuelve la señal correcta. Cuando entra en contacto con el colon, el cuerpo entiende que es momento de moverse. Lo interesante es que muchos adultos mayores ya consumen fibra, pero lo hacen de forma seca, en polvo, sin hidratación previa, lo que empeora el problema. Aquí está el primer error que paraliza todo. La fibra mal preparada absorbe agua del propio intestino y endurece aún más los residuos. Por eso, tanta gente dice, probé fibra y no funcionó. No es la fibra el problema, es la forma. Y ahora viene un detalle que cambia todo en el horario. Esta mezcla solo funciona de verdad si se consume en un momento específico del día, cuando el sistema digestivo está más receptivo. En personas mayores, el intestino responde mejor al inicio de la mañana, antes de la primera comida sólida, cuando el cuerpo todavía está en un estado de limpieza natural. Si se hace después del desayuno o mezclado con otros alimentos, el efecto se pierde casi por completo. Este es el punto que casi nadie explica. O cuerpo tem vantagens biológicas y, fuera de ellas, incluso lo bueno deja de funcionar. Estudios observacionales en adultos mayo mostraron que quienes respetan este horario tienen evacuaciones más completas, menos gases y menos sensación de peso abdominal a lo largo del día. Y lo más importante, el intestino vuelve a moverse por sí solo, sin dependencia. Pero atención, porque aún hay otro error muy común que puede anular todo el efecto. Y es justamente lo que mucha gente hace creyendo que está ayudando. El error más común después de hacer esta mezcla es apresurarse. Muchas personas la toman y a los pocos minutos ya están tomando café fuerte, comiendo pan, dulces o cualquier alimento pesado. Eso interrumpe completamente la señal que el intestino acaba de recibir. El cuerpo necesita un pequeño intervalo para que ese estímulo haga su recorrido interno. En personas mayores, este intervalo es aún más importante, porque la respuesta neuromuscular es naturalmente más lenta. Lo ideal es respetar al menos 20 a 30 minutos antes de ingerir cualquier otro alimento o bebida estimulante. Este tiempo permite que la mezcla actúe como un despertador intestinal. Cuando no se respeta ese intervalo, la persona concluye que no funcionó, cuando en realidad saboteó el proceso sin saberlo. Y aquí entra algo que casi nadie comenta. El intestino lento no se corrige con fuerza, se corrige con ritmo. Forzar solo genera más resistencia. Respetar el ritmo correcto devuelve la función. En estudios de seguimiento con adultos mayores, se observó que cuando este ritual
se repetía durante 7 días consecutivos, no solo mejoraba la evacuación, sino también otros aspectos que la persona no esperaba. Hay menos pesadez al caminar, menos presión abdominal, mejor disposición al despertar e incluso mejora en la claridad mental. Esto ocurre porque el intestino y el cerebro están directamente conectados. Cuando el intestino está sobrecargado, el cuerpo entra en un estado constante de estrés interno, elevando hormonas que roban energía y empeoran el humor. Al aliviar esa carga, el cuerpo respira. Muchas personas describen la sensación como si algo antiguo estuviera finalmente saliendo del camino. Y no es solo ir al baño, es quitar un freno invisible que estaba actuando todos los días. Pero hay algo aún más importante. Este proceso muestra que todavía hay capacidad de respuesta, incluso después de los 60 o 70 años, y eso cambia completamente la forma en que la persona se ve a sí misma. En este punto del video, si esta información le está haciendo sentido y usted siente que nadie nunca se lo explicó así, aproveche para darle like y suscribirse al canal, porque aquí seguimos hablando de salud con claridad, sin exageraciones ni promesas falsas. Y quiero pedirle algo muy importante. Deje un comentario diciendo su edad. Y si usted pasa por este problema de intestino lento, hinchazón o evacuación irregular, si ya intentó fibras, laxantes o alguna mezcla parecida, escríbalo también. Esto ayuda a que más personas que están pasando exactamente por lo mismo encuentren este contenido. Y además me permite saber que no estoy hablando solo, que esto realmente está llegando a quien lo necesita. Muchas veces, leer el comentario de alguien de su misma edad, viviendo el mismo problema, genera más alivio que cualquier medicamento. Volviendo al proceso, es importante entender que cuando el intestino comienza a moverse de nuevo, el cuerpo entra en una fase de reorganización interna. Algunas personas notan evacuaciones más frecuentes en las primeras 12 a 24 horas. Otras sienten primero una reducción clara del hincha y de los gases. Ambas respuestas son normales. El intestino no funciona como un interruptor, funciona como un sistema que necesita recordar su ritmo natural. Y aquí entra un punto que tranquiliza a mucha gente mayor. Esto no desgasta el intestino, no crea dependencia y no agrede la mucosa intestinal como hacen muchos productos comerciales. Al contrario, cuanto más natural es el estímulo, más autónomo el sistema se vuelve. Por eso, después de algunos días, muchas personas ya no sienten la necesidad de hacer la mezcla todos los días, porque el intestino empieza a responder solo. Pero todavía hay un segundo paso que potencializa muchísimo este efecto y casi nadie lo hace. Este segundo paso no tiene que ver con agregar más cosas, sino con retirar un hábito silencioso que está anulando todo el esfuerzo del intestino. Muchas personas mayores consumen líquidos fríos, especialmente por la mañana o junto a las comidas, creyendo que están hidratándose mejor. Pero lo que los estudios fisiológicos muestran es que el frío en ese momento específico provoca una contracción refleja de el intestino, como si el cuerpo cerrara el paso para protegerse. Es una reacción automática. Cuando esto se repite todos los días, el intestino aprende a permanecer contraído, lento y rígido. Por eso, incluso personas que comen bien y toman fibras siguen con el intestino paralizado. El simple acto de evitar líquidos fríos en la mañana y durante las comidas principales permite que el intestino mantenga un tono más relajado y responsivo. Parece un detalle pequeño, pero es justamente ese tipo de detalle que, acumulado por años, crea o corrige el problema. Y, aqui vem a parte que muda tudo. Cuando este ajuste se combina con la mezcla correcta, el efecto se multiplica. Instituciones de observación clínica en adultos mayores ya describieron este fenómeno cuando se respetan la temperatura, el horario y el intervalo, el intestino recupera su reflejo natural de evacuación ano.
Es magia, es fisiología básica funcionando de nuevo. Personas que llevaban años dependiendo de laxantes comienzan a reducir su uso sin sufrimiento. Personas que vivían con gases constantes reportan una sensación de ligereza que no sentían desde hacía mucho tiempo. Y lo más interesante es que esto no ocurre porque el cuerpo expulsa toxinados de forma mística, sino porque deja de reabsorber residuos que estaban parados por demasiado tiempo. Ese es el verdadero alivio. Cuando el intestino se mueve, el cuerpo deja de reciclar lo que no debería y eso impacta directamente la energía, el humor y hasta la calidad del sueño. Pero aún hay un tercer ajuste, todavía más simple, que consolida definitivamente este proceso y casi nadie presta atención a él. Este tercer ajuste tiene que ver con algo que parece básico, pero que en la práctica casi nadie respeta a la postura y el tiempo al evacuar. Muchas personas mayores van al baño apuradas, tensas, forzando el cuerpo, porque sienten que tienen que aprovechar el momento. Ese esfuerzo constante envía una señal errada al sistema nervioso. El cuerpo entra en modo de presión, no de liberación. Estudios de observación en geriatría muestran que cuando la persona se sienta con apoyo adecuado para los pies, mantiene la espalda ligeramente inclinada hacia adelante y respira profundo durante algunos minutos. El intestino responde con mucho menos esfuerzo. No es fuerza, es alineación. El colon fue diseñado para funcionar mejor cuando el cuerpo está relajado y en una posición específica. Ignorar esto durante años contribuye a la sensación de intestino trabado. Al corregir la postura y permitir algunos minutos sin prisa, el cuerpo completa el movimiento que antes quedaba a medias. Este ajuste, junto con la mezcla y el respeto al horario, cierra un ciclo que muchos creían perdido para siempre. Cuando estos tres puntos se alinean, la mezcla correcta en el momento correcto, la eliminación de estímulos que contraen el intestino y el respeto al ritmo natural del cuerpo, ocurre algo que cambia la relación de la persona con su propia salud. El intestino deja de ser un problema constante y pasa a ser un sistema confiable otra vez. Y eso tiene un peso enorme en la vida diaria, especialmente después de los 60 puntos. La persona se levanta con menos miedo del día, menos inseguridad, menos dependencia de soluciones externas. Este hábito, por sí solo, ya cambia mucha cosa. Pero existe una forma de organizar todo este proceso para no cometer errores, no exagerar y no volver a los viejos hábitos sin darse cuenta. Y ese siguiente paso, que integra digestión, energía y descanso de forma simple, es justamente lo que voy a explicar a continuación. Porque ahí está la diferencia entre una mejora momentánea y un cambio duradero. Muchas personas mayores me dicen que lo más frustrante no es solo el intestino lento, sino la sensación de haber perdido el control del propio cuerpo, de no saber qué funciona y qué no, de probar cosas al azar, de escuchar consejos contradictorios. Por eso, entender el mecanismo devuelve algo muy importante en claridad. Cuando usted sabe por qué algo funciona, deja de depender de promesas exageradas y empieza a tomar decisiones con más seguridad. Este proceso no exige fuerza, no exige sacrificios extremos, no exige gastar dinero sin sentido, exige coherencia. Y eso es lo que más falta hoy. Cuando el intestino empieza a responder, la persona nota algo curioso, no. Empieza a confiar más en las señales del cuerpo. Siente hambre real, siente saciedad, duerme mejor. Es como si un ruido de fondo desapareciera. Y aunque parezca exagerado, muchos estudios ya muestran que la salud intestinal está directamente relacionada con la autonomía en la vejez. No es solo comodidade, es calidad de vida, lucidez y dignidade ao longo do tempo. Este ritual que expliqué hoy, aplicado de forma constante y respetuosa, ya puede cambiar mucha cosa en pocos días. Pero existe un paso siguiente que casi nadie conecta con el intestino y que potencializa todo este efecto de forma silenciosa, especialmente en personas
mayo res. No tiene que ver con comer menos ni con tomar más cosas, sino con cómo el cuerpo se recupera durante la noche y cómo eso impacta el movimiento intestinal del día siguiente. Ese es un punto que merece una explicación aparte, porque ahí es donde muchas personas mejoran un poco y luego estancan. En el próximo contenido voy a mostrar exactamente cómo ese segundo mecanismo actúa y por qué. Cuando se ajusta, el intestino deja de ser un problema recurrente y pasa a ser apenas una parte más del cuerpo funcionando como debería.